convocatoria, le cedo la palabra a nuestra maestra de ceremonias, la doctora Andrea Saldívar. Muchas gracias, muy buenos días a todos y a todas las que nos acompañan en esta mañana. Damos la cordial bienvenida a la conferencia El virus que desnudó la crisis, el caso de la educación, impartida por el doctor Germán Morales Chávez, perteneciente al Laboratorio de Análisis de Interacciones Didácticas de PES Iztacala de la UNAM. A nombre de los organizadores de este evento, agradezco a las autoridades que hicieron posible que podamos disfrutar de esta conferencia, mismas que nos acompañan en esta mañana. En primer lugar, agradecemos a la directora, maestra Diana Selene Ávila Casco, quien es, como ya lo dije, la directora de la Facultad de Ciencias para el Desarrollo Humano, al ingeniero Ramiro Quintero Martínez, secretario académico de la misma facultad, a la maestra Diana Natalia Lima Villeda, coordinadora de la licenciatura en Educación Especial, y al doctor Josué Antonio Camacho Candia, coordinador de la maestría en Educación Especial y el líder del cuerpo académico Educación Especial y Procesos de Aprendizaje. Es importante mencionar que esta conferencia fue gestada por impulso de nuestras autoridades, honrando el lema de nuestra honorable Casa de Estudios, por la cultura a la justicia social, ya que en estos tiempos de pandemia, aciagos para todos, es a través del conocimiento de la situación y de los factores que la generan que podemos llevar un proceso de comprensión que nos lleve a actuar de forma responsable, tanto para nuestra persona como para aquellos que nos rodean, y lograr entonces la promoción de la justicia para la población a la que servimos y a la que nos debemos cuando sea necesario, que en este caso es a partir de hoy mismo. A continuación, cedo la palabra a la maestra Diana Selene Ávila Casco, directora de nuestra facultad, para que nos dirija unas palabras. Muy buenos días a todas y a todos. Bienvenidos a la Facultad de Ciencias para el Desarrollo Humano. Este día quiero agradecer de manera particular la presencia del doctor Germán Morales Chávez por impartir esta conferencia sobre el virus que desnudó la crisis, el caso de la educación, un tema por demás relevante, sobre todo por todas las complejidades que se dieron a partir del momento de la pandemia en cuestión de educación, ¿no? En todos los niveles educativos, y que me parece que es un tema de relevancia muy importante en este momento durante el confinamiento. Doctor Germán, muchas gracias por aceptar esta invitación que hace el cuerpo académico y bienvenido nuevamente a esta facultad. Muchísimas gracias. También quiero agradecer la organización de esta actividad y de esta serie de conferencias por parte de las coordinaciones, tanto de la licenciatura en Educación Especial como de la maestría en Educación Especial, al doctor Josué Camacho y a la maestra Diana Natalia, muchas gracias por la preocupación de organizar eventos de impacto en este momento de la pandemia. Y también pues al cuerpo académico y a los integrantes del cuerpo académico en Educación Especial y Procesos de Aprendizaje por estar colaborando siempre activamente de estas actividades. También agradezco la presencia de investigadores, de académicos, de estudiantes y de todas las personas o profesionales que están involucrados en los procesos educativos en todos los niveles de la educación. Sean nuevamente bienvenidos y bienvenidas. Muchas gracias. Agradecemos sus gentiles palabras, maestra Diana Selene, directora de nuestra facultad. Y ahora cedo la palabra al doctor Francisco Aguilar, moderador de esta conferencia. Muchísimas gracias, doctora Andrea Saldívar. Bien, pues vamos a dar inicio a esta conferencia, El virus que desnudó la crisis, el caso de la educación, impartida por el doctor Germán Morales Chávez. Muchas gracias, doctor, por estar con nosotros. Gracias. Bien, les comento la dinámica. Es una dinámica muy sencilla. El doctor va a llevar a cabo su presentación y bueno, todos los que tengamos preguntas las podemos ir haciendo en el chat. Les pedimos que todas las preguntas que hagan, las hagan con mayúsculas, por favor, para poder identificarlas bien. Estas preguntas serán leídas por mí al final de la conferencia para poderlas hacer del conocimiento del ponente.
Entonces, bueno, pues vamos a dar por iniciada la actividad, pero antes quiero leer una breve semblanza del doctor Germán Morales. Y bueno, es licenciado en Psicología por la UNAM, maestro y doctor en Pedagogía por la UNAM, grados obtenidos todos con mención honorífica. Es profesor titular A de Psicología Educativa en la FES Iztacala de la UNAM, así como tutor del posgrado en Psicología de la UNAM. Ha impartido cursos y conferencias dentro y fuera de esta universidad para profesores, estudiantes y padres de familia a nivel básico, medio superior y superior. Ha organizado eventos de difusión y tiene más de 140 ponencias en eventos especializados de psicología y educación, tanto nacionales como internacionales. Ha coordinado 3 libros y cuenta con más de 50 publicaciones entre artículos y capítulos de libro. Ha participado en 24 proyectos de investigación con financiamiento y actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. También cabe mencionar que, bueno, pues yo que lo conozco desde hace tiempo y que me ha honrado con su amistad desde hace aproximadamente 18 años, pues les puedo comentar que sin duda es una de las personas más comprometidas con la formación de nuevas generaciones, con la formación de recursos humanos, tanto en psicología como en pedagogía y otras disciplinas. Entonces, bueno, damos la más cordial bienvenida al doctor Germán Morales. Muchísimas gracias. Adelante, doctor. Muchísimas gracias, doctor Aguilar, por la presentación. Me siento honrado con la descripción. Voy a proceder a compartir la pantalla para que demos inicio. Aquí lo tenemos. Espero que ya todos estén observando. Bien, he titulado mi charla El virus que desnudó la crisis, el caso de la educación. Creo que en esta época han surgido muchas reflexiones, muchas discusiones acerca de lo que estamos viviendo y cómo ha afectado los diferentes ámbitos de trabajo humano. Aquí me voy a permitir tomar como eje 3 que tienen que ver con los que constituyen desde la perspectiva de mucha gente, no solamente académicos, sino también la gente que se encarga de la administración y el gobierno de un país, los ejes que articulan el progreso de todo un país, básicamente pues es el trabajo, la salud y la educación, ¿no? En el caso del trabajo, pues descansa mucho sobre la fuerza productiva y esta capacidad de una población de generar riqueza y que va de la mano de la salud de la población, sobre todo los jóvenes y la población económicamente activa. Y por supuesto, la educación, formación, preparación de los jóvenes, de los adultos jóvenes y por supuesto de los niños. Estos 3 ejes que aquí se describen prácticamente fueron afectados por una pandemia originada por un virus que de alguna manera nos ha transformado rápidamente la vida, porque si ustedes recuerdan, esto comenzó a finales de diciembre, hay una discusión si antes, pero ya en enero la situación se estaba complicando, ya en febrero ya había alcanzado el Medio Oriente, Europa, y el 11 de marzo la Organización Mundial de la Salud pues declara una pandemia. Esto significó que el virus se estaba esparciendo por todo el mundo, ¿no? Primero en China, pero de ahí se fue a Irán, Italia, España, y luego vino el efecto dominó que alcanzó a Latinoamérica y luego toda América. De hecho, pues ahorita somos el epicentro de dicha pandemia, ¿no? Entonces, simultáneamente esta rapidez con la cual se movió el virus por todo el globo terráqueo, al mismo tiempo ocurrió una parálisis de la sociedad mundial y una crisis en todos los ámbitos. Por primera vez en la historia de la humanidad, teníamos un evento completamente globalizado o mundial, que no lo había conseguido ni siquiera un
un evento como un mundial de fútbol en el que participan alrededor de 193 naciones, y aquí estamos hablando de que más de 200 países han sido afectados, prácticamente todo el mundo. El virus puso en evidencia crisis, y aquí me gustaría, voy a hacer un resumen de la crisis en estos tres ámbitos y me voy a concentrar en el último. En el caso de la salud, quiero comentar que yo vengo trabajando desde hace 5 años en la formación, en cursos para los profesores de nuevo ingreso en la FES Iztacala de todas las disciplinas, y de alguna manera me ha tocado trabajar con profesores de medicina, de enfermería, de odontología, y ya desde hace 5 años anticipábamos el que se venía una situación crítica porque el sistema de salud ya estaba en crisis. Y aquí presento algunas cosas que permiten sostener esta afirmación. Ya había falta de recursos materiales, de instalaciones, ya había falta de equipo de protección, de personal y de medicamentos. En México tenemos un tremendo déficit de personal sanitario, pero destacan con esta epidemia que tenemos insuficientes urgenciólogos, alrededor de 2.573, neumólogos, ahí es donde tenemos un déficit tremendo, que son alrededor de 1.071, e infectólogos. Vean ustedes, ni siquiera llegan a 1,000 para atender a 128 millones de mexicanos. Estamos hablando de 150,000 especialistas, y esto equivale más o menos a 120,000 a 120 por cada 100,000 habitantes. O sea, es decir, tenemos un déficit en términos de la proporción médico-habitantes. Para ponerlos en contexto en esta situación, nada más Iztapalapa, que es el epicentro con la Ciudad de México y parece que en todo el país, tiene 4 veces más casos de habitantes infectados que México tiene a médicos por cada 100,000 habitantes, ¿no? Tenemos un desmantelamiento de los hospitales de tercer nivel, nos hacen falta más de 300 hospitales de este tipo. Podemos observar que la atención preventiva, las clínicas fracasaron, y pues esta crisis evidenció que no tenemos cultura de la prevención de la salud, de la enfermedad, ¿sí? Mantenimiento de la salud, prevención de la enfermedad, y que de alguna manera en México confluyeron varias epidemias, sobre todo la de obesidad, la de diabetes y la de hipertensión. Y por ahí, rebasando por la derecha, pues ya venían ahí los casos de cáncer que se han disparado. Esto significó pues que había una falta de planeación para enfrentar una epidemia, que se ha procedido desde hace 40 años con un modelo correctivo, pero que ahora se mostró improvisado e inmediatista, reaccionario en el mejor de los casos, ¿no? En el sector laboral, la crisis puso en evidencia, ¿sí?, las pésimas condiciones en las que trabajan los mexicanos, hacinados y en condiciones terribles de higiene y seguridad laboral. 6 de cada 10 mexicanos laboran en la informalidad, sin prestaciones ni seguridad social. Más de 500,000 de mexicanos se encuentran desempleados más o menos desde marzo, abril, desde que inició el confinamiento, y se calcula que son más de 300,000 solo en la Ciudad de México. 57 millones de mexicanos dependen de salir a trabajar para cubrir necesidades básicas, por lo cual la estrategia quédate en casa es prácticamente imposible de seguir por estas personas. Salir a trabajar para estas personas es altamente criticado, pero para ellos salir significa el no morir de hambre. Entonces se enfrentan esta disyuntiva: me mata una enfermedad o me mata el hambre. Y por supuesto, esto también ha afectado el sistema educativo, ¿no? Puso en evidencia esta crisis que las escuelas públicas en México trabajan también con una sobrepoblación. Existe una mayor proporción de alumnos por cada profesor que el promedio de todos los países miembros de la OCDE. Esto también se acentúa mucho en nivel medio superior y en el nivel superior.
se puso en evidencia que no contábamos con un plan de atención preventivo. Por lo tanto, lo que se procedió a hacer es buscar auxilio y solución en las tecnologías de la información y la comunicación, con lo cual, desde mi punto de vista, se confundieron los fines con los medios. Y los medios pues acabaron de alguna manera suplantando a los fines educativos. Alrededor del 82% de las escuelas de todos los niveles, sobre todo las escuelas públicas, estamos hablando aquí de las escuelas públicas, no cuentan con servicios de telefonía. El 48% carecen de computadora o no funcionan, mientras que alrededor del 80% de las escuelas no cuenta con acceso a Internet. De tal manera que migrar la forma de proceder presencial a virtual es prácticamente imposible para muchos estudiantes mexicanos. Solo la mitad de los hogares mexicanos cuenta con acceso a Internet. La educación escolarizada, también es triste decirlo, no fue considerada una actividad esencial. Y de alguna manera mi charla trata de poner en evidencia cómo la educación, sobre todo la escolarizada, es una actividad crítica en estos momentos. Quiero mencionar una serie de problemáticas paralelas, pero me voy a concentrar en tres. El confinamiento sacó a relucir pues, muchas de las limitantes y de las cuestiones que viven los docentes de los diferentes niveles educativos. Algunas de ellas, bueno, pues que no contaban con habilidades tecnológicas o no contaban, como ya lo vimos, con condiciones infraestructurales, dispositivos, acceso a Internet. Muchos de ellos con falta de motivación o apatía, algunos genuinamente por la situación que se vive y otros pues amparados en un contrato firmado entre la institución y el docente. También se puso en evidencia la falta de habilidades didácticas para enseñar en otra modalidad. Y entonces, pues lo que hemos presenciado es la exigencia de trabajos escolares a entregar con ciertos formatos y fechas. Y entonces que los alumnos se conformen con eso. Afortunadamente también hemos visto formas de proceder, aunque muchas de ellas lo que han buscado es adaptar el sistema presencial al virtual, con ajustes que medianamente han contribuido para seguir formando a los alumnos. Creo que el espacio educativo ha permitido observar que ahí confluyen muchas de estas problemáticas laborales, sanitarias y educativas. Más del 90% de los docentes en México no tiene un salario justo ni un reconocimiento social importante. Las instituciones educativas no proporcionaron los insumos necesarios a los docentes, quienes tuvieron que invertir de su bolsillo para poder trabajar. Y entonces ahora tienen que asumir los gastos de mayor consumo de luz, el costo del acceso a Internet, el costo de pagar un plan de telefonía. En el caso de muchas docentes, se soslayó su papel crítico como madre de familia, colocándolas en desventaja ante el reto. Atender a los alumnos, pero también atender a sus hijos, que muchos de ellos también son alumnos, y además a las labores del hogar. La familia mexicana desde hace años pues ya no educa a sus hijos. ¿Por qué? Porque estas condiciones de crisis económica han pulverizado a la familia y ahora mamá y papá tienen que salir a trabajar. ¿Y qué ha ocurrido? Que los papás han delegado completamente esa responsabilidad en la escuela y en los docentes. Incluso los docentes más comprometidos, que también los hay y que han aparecido en estos momentos, han sufrido frustración por los pocos resultados conseguidos. Han visto incrementar su carga de trabajo porque no ha sido lo mismo dirigirse a un grupo que ahora trabajar y supervisar individualmente a cada uno de los alumnos. Se ha reducido el tiempo efectivo de la clase, pero ha aumentado el nivel de estrés. Los docentes han perdido su identidad de alguna manera al cambiar de lugar de trabajo por la hora para trabajar. Esto encuentra concreción en la expresión que decía antes un docente: ya me voy a la escuela a trabajar, pues ya me voy a conectar para trabajar, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahora la sala, el comedor de la casa se han convertido en el espacio adaptado para fungir o hacer las veces de aula.
Esto ha tenido implicaciones para la formación de los estudiantes. Voy a enlistar algunas que hemos podido identificar junto con otros colegas. Se ha otorgado mayor importancia a los trabajos o productos, han suplantado a los procesos educativos. La planificación didáctica se ha concentrado en elaborar la lista de tareas que los estudiantes tienen que entregar. Se ha dado poca o nula retroalimentación sobre lo que el alumno está entregando y se ha sobrevalorado el aspecto cuantitativo de aquello que se ha realizado. Hay una preocupación por el avance en el cumplimiento de los programas de las materias, más que por el progreso en el desarrollo académico estudiantil. Los criterios administrativos se han concentrado en medidas para no perder el curso, el semestre o el año escolar, y estas se han impuesto a aquellos criterios académicos, es decir, aquellas medidas para seguir aprendiendo en otros espacios. Se ha desplazado el aprendizaje estudiantil como el eje rector del espacio educativo y hay una preocupación excesiva por reunir evidencias para la obtención de una calificación justa, más que preocuparnos por el interés o la preocupación por las capacidades logradas por nuestros estudiantes. Y también observamos una ruptura en la secuencia de aquellos conocimientos que son la base para conocimientos más complejos. Es decir, la pandemia ha pegado en el sistema educativo en un momento de finalización de un año escolar con el inicio de otro. Y es probable que observemos sus efectos en los próximos 2 años escolares. Podemos de alguna manera decir que la pandemia impactó en todas las esferas educativas y en todos los niveles. A nivel básico, ha hecho descansar en los padres la labor de recepción y supervisión de las labores escolares. Es decir, los papás han sustituido a los profesores en muchas ocasiones. En el nivel medio superior, sobre todo el de corte tecnológico o técnico, se agudizaron los problemas porque la figura docente ya se había desdibujado, mientras que la figura de supervisión de los padres ya estaba ausente. Y en el nivel superior ha ocurrido un fracaso para conseguir que los alumnos continúen aprendiendo fuera de la escuela, sin la presencia física del docente y con una ausencia para que el estudiante asuma la responsabilidad de su aprendizaje. Son muchas las aristas, muchas las problemáticas, enlisté algunas de manera general en 3 ejes, pero aquí me quiero concentrar en 3 que de alguna manera tienen elementos comunes y que los analizo desde una perspectiva psicológica con implicaciones pedagógicas. El primero de ellos es la ruptura entre la escuela, la casa y la vida cotidiana, es decir, la inexistencia de un genuino sistema educativo. El segundo, la falta de planeación en todos los órdenes, poniendo en evidencia una educación poco humanizadora. Y el tercero, la falta de autonomía intelectual desarrollada por los estudiantes. Entonces, lo que voy a hacer a continuación es poner en evidencia una serie de ejemplos de estos problemas, una posible explicación y posibles soluciones frente a eso que he pensado. Por supuesto, a mí me gustaría escuchar la opinión de ustedes porque seguramente tendrán más sugerencias. En el primer caso, la ruptura entre la escuela, la casa y la vida cotidiana, vamos a observar los ejemplos que se me ocurren de la biología, en el caso del bachillerato, la educación superior, o de las ciencias naturales, en el caso de la educación básica. ¿A qué me refiero con estos ejemplos? A que de alguna manera eso que debimos de aprender en dichas materias no se ha observado en este periodo. La mayoría de la gente en este país, por ejemplo, no sabía que debemos lavarnos las manos por lo menos 20 segundos. Una gran cantidad de personas sigue sin aprender que al toser o estornudar deben usar el antebrazo. La alimentación durante años ha sido rica en carbohidratos refinados, grasas y bebidas azucaradas. Frente al virus, muchas personas le han dejado la responsabilidad al gel antibacterial y al cubrebocas. Es decir, de alguna manera
durante años me descuidé y ahorita estoy tomando medidas que son inmediatistas, pero que de alguna manera no son suficientes. Hay gente que a estas alturas, después de haber recibido educación escolarizada en diferentes niveles, sigue creyendo que en el hospital matan a la gente, que le extraen líquido de las rodillas o que la tecnología 5G es la que está generando esta enfermedad. Personas que hemos observado, seguramente todos al salir a la calle, porque tenemos que seguir adquiriendo cosas esenciales, pues hemos visto que hay personas que usan el cubrebocas de collar, lo traen en la barba, con la nariz descubierta, que lo tocan o se lo quitan para hablar por teléfono. También hemos visto, ¿sí?, en este año, en estos meses, pues hemos visto que tenemos pésimos hábitos de higiene y demostramos nuestra capacidad, ¿sí?, limitada que tenemos para conductas de autocuidado. Ante la carencia de hábitos saludables y el reconocimiento del gobierno de dichas limitantes, obviamente se iba a tomar una medida extrema, ¿no? Si ustedes no saben cuidarse, pues mejor quédense en casa, que es lo que nos han repetido las autoridades durante 4 o 5 meses. Los ejemplos en matemáticas, ¿no? O sea, las matemáticas debieron habernos habilitado para una serie de condiciones que aquí, con estos ejemplos, parece que no es así. Por ejemplo, todos los días escuchamos, ¿sí?, a gente que exige observar un pico como un punto específico cuando se nos ha insistido que tenemos una curva aplanada. Mucha gente le resulta incomprensible la relación muestra poblacional del universo de casos infectados. Entonces está creyendo que lo que se nos presenta todos los días son todos los infectados, cuando no es así. La exigencia de aplicación de pruebas de detección a toda la población. Si ustedes hacen un cálculo, somos alrededor de 128 millones de mexicanos, una prueba promedio cuesta 5,000 pesos. Si ustedes calculan cuánto costaría aplicarle la prueba a toda la población, estamos hablando de un monto que un gobierno de América Latina y por supuesto el de México no podría sostener. O atiende a la gente en los hospitales o se ponen a hacer pruebas y ya sé, la gente está pidiéndolas, pero no salen nada baratas. Y además tendríamos que estar haciendo pruebas cada semana y en algunos casos 2 o 3 veces por semana. Imposible con una labor así cuando tenemos un país con una crisis económica. También observamos que la gente tiene limitantes para hacer cálculos que le permiten entender que este virus es peligroso porque es altamente contagioso. Una persona enferma contagia a 3 siempre y cuando se identifique que está enferma. Pero si es asintomática, puede estar contagiando durante 14 días y esto se vuelve exponencial. Si la gente no se le da el hacer cálculos, entonces no ha dimensionado de qué estamos hablando. La falta de dominio de la estadística ha imposibilitado que la gente se aproxime a las diferencias que existen entre la predicción y la realidad. Tú, subsecretario, me dijiste que esto iba a ocurrir en esta fecha y que ya debíamos de salir y ya no debería de existir la pandemia. Pues esto, por supuesto, pone en evidencia que a la gente le cuesta trabajo entender el carácter dinámico y descriptivo de la estadística y, por supuesto, del fenómeno que estamos viviendo. Algunos otros ejemplos. Este en particular me parece muy interesante. Los ejemplos en civismo y ética, que durante mucho tiempo parecían como materias adornadas, por ejemplo, en educación básica, ¿no? O sea, que uno decía, ¿y cómo me calificó la maestra estas materias? Pues no sé qué observaban, pero ahorita estamos observando pruebas de cómo es crítica la formación cívica. Creo que todos hemos observado la falta de responsabilidad civil de personas que salen a comprar al súper, ¿sí?, cuando están enfermas. Ustedes recordarán el caso de este influencer o youtuber que ya había sido diagnosticado como positivo y salió a comprar una pizza haciendo una transmisión en vivo.
O esta persona que entró a una pizzería sin cubrebocas, o todas las personas que salieron a comprar pastel el 30 de abril o el 10 de mayo, sin importarle las consecuencias. Personas que han llegado al consultorio, al hospital y han mentido sobre los síntomas que tienen en la entrevista que les hacen los médicos, poniendo en riesgo a otros pacientes y a los propios médicos. También hemos observado cómo ha fracasado el arte de la convivencia frente al individualismo. Las personas mexicanos que colocan su bienestar individual por encima del bienestar común. Esto lo observamos cuando la gente no se cuida y está exponiendo a los demás. Más ejemplos, ¿no? Las personas que salieron e hicieron compras de pánico, de papel higiénico, de alcohol en gel, de toallas desinfectantes y de cloro, pensando en su beneficio, pero no que todos íbamos a necesitar de eso y que aquí era una labor conjunta para que no nos contagiáramos. Hemos observado en las últimas semanas que se han dado noticias sobre medicamentos que parecen favorecer el curso de recuperación de salud de las personas enfermas. Pero esto ha sido contraproducente, porque esto lo que ha generado es que la gente vaya a las farmacias a comprar estos medicamentos que nos están diciendo que funcionan y lo están usando de manera preventiva cuando ni siquiera ha sido prescrita. O sea, esto lo que ha puesto en evidencia es justamente toda esta práctica de automedicación, de falta de responsabilidad que tenemos. Y por supuesto, está privando a otros pacientes del acceso a dichos medicamentos. Es lo que está ocurriendo en estos días con la dexametasona. Finalmente, también una de las cosas que hemos observado es que mucha gente ha caído presa de noticias falsas que está compartiendo sin antes investigar, porque le llegó a través de WhatsApp, porque lo vio en YouTube, porque lo vio en Facebook, y entonces estamos viviendo una época de muchas fake news. Me gustaría ahora andar en las posibles causas de estas problemáticas. Pienso que al interior de las aulas hay una serie de prácticas que mantienen o guardan algunas de estas características. Se encuentran, aunque nos han insistido mucho en que el papel importante es lo debe de asumir el estudiante, pues parece que quien tiene la voz cantante es el profesor, quien de alguna manera lleva a cabo clases discursivas que guardan poca relación con las prácticas de aplicación del conocimiento. Entonces, lo que dice el profesor o lo que dice el texto se convierte de alguna manera en una verdad que asumen los estudiantes. Hay demasiado énfasis en los temas, es decir, en la revisión de contenidos que el estudiante tiene que memorizar. Las evaluaciones pasan de ser un proceso a un acto que consiste en asignar calificaciones, mayoritariamente a través de exámenes que reflejan o que buscan reflejar la información acumulada por el alumno. Esas prácticas han viciado la educación escolarizada. Los alumnos asisten a la escuela para aprobar materias y no para aprender cosas que mejoren su calidad de vida. En suma, aprenden cosas situacionales que tienen poco o nulo impacto fuera del espacio en el que se está aprendiendo. Si hay que pensar en qué se puede hacer frente a eso, aquí se me ocurren algunas cosas. Yo creo que hay que recuperar la educación como un proceso de socialización que pondere muchísimo el arte de convivir, en el que el bien común sea algo que se promueva, así como la inclusión de los padres de familia y de la comunidad como parte del sistema educativo y no dejárselo todo a la escuela, ¿no? En países de Europa, el sistema educativo no es solamente la escuela y sus diferentes niveles, incluye a los padres, los amigos, la comunidad. Esto es crítico para romper el divorcio entre escuela y el hogar. Hay que reubicar la información, los contenidos y los temas, porque desde mi punto de vista son o resultan condiciones necesarias para que junto con el actuar intelectual generen condiciones suficientes
que den origen a conocimientos valiosos. Es decir, esta idea de ir a la escuela no a pasar materias, sino a desarrollar conocimientos que me van a beneficiar en el corto, mediano y sobre todo largo plazo. Es, desde mi punto de vista, necesario la implementación de una enseñanza que promueva la teorización de lo que cotidianamente se vive, así como la concreción de lo que teóricamente se lee, y de esta manera romper con este divorcio entre la teoría y la práctica. También considero que es importante la articulación de lo que se enseña con lo que se evalúa, como un proceso permanente y no como dos momentos separados, el tiempo de clases y luego el periodo de exámenes. Es necesario, creo yo, el planteamiento constante, pero graduado, de situaciones de transferencia, como pruebas para determinar los alcances de lo aprendido en el aula. Ahorita lo que estamos viviendo fue una prueba de transferencia tremendamente compleja y difícil para todos. Es qué tanto has aprendido y qué tanto te has cuidado durante todo este tiempo. La segunda problemática, que tiene que ver con la falta de planeación y que decía yo que una educación poco humanizadora, seguramente ustedes sabrán a qué me estoy refiriendo si ponen atención a los ejemplos. Gente que ha desplegado comportamiento irresponsable sin anticipar las consecuencias de lo que está haciendo. Todos hemos sabido de gente que ha hecho fiestas en este periodo o reuniones masivas sin preocuparse por lo que vaya a ocurrir los próximos 14 días y quién se va a contagiar por haber procedido de esa manera. Población que no consideró cuidar su salud durante años y que ahora es más susceptible de complicaciones. Y sobre todo que estas personas, muchas de estas personas, están responsabilizando al gobierno. Es que si me agravé o si se agravó mi familiar, fue por culpa del médico, de las autoridades. Aquí hemos observado que el promedio de edad de los contagios y de la letalidad ha sido mayor que en otros países en términos de la cantidad y ha bajado, ¿sí?, la edad en la cual están contagiándose la gente y se está muriendo. Hemos visto que la gente aquí está exigiendo un servicio o atención sin apegarse a las medidas de higiene y seguridad. Hemos visto gente que está consumiendo sustancias, medicamentos y suplementos que ponen en riesgo la integridad. O sea, la gente está llegando a los hospitales sin decir que ya está tomando una serie de remedios caseros o incluso medicamentos, y esto está dificultando la atención y además está poniendo en riesgo su integridad. También hemos observado que la gente pues mantuvo la cuarentena durante casi 2 meses, y justo cuando viene el momento de mayor riesgo, la gente ha salido a la calle. Se nos dio el 1 de junio como la finalización de lo que se llamó el plan de sana distancia, y la gente entendió que la pandemia se había ido. Y entonces regresamos a calles llenas, centros comerciales en los cuales la gente ha acudido ya, y observamos ya también acá en la Ciudad de México y su área conurbada, ya otra vez las largas filas de automóviles. Algunas de las posibles causas: la falta de promoción del comportamiento situacionalmente pertinente. Es decir, gente que procede siendo muy impertinente. Creo que es importante promover el dominio del comportamiento que sea efectivo y que de alguna manera, sí, ahorita lo que observamos es que la gente se guía más por su comportamiento afectivo y por lo tanto pondera más lo que se quiere sobre lo que se puede. Es decir, yo tengo antojo de esto y voy a salir porque quiero unas cervezas, y entonces voy a ir al Oxxo a formarme 3 horas, no importa que me contagie porque tengo antojo de una cerveza. Otra posible causa es que hay una educación que acentúa la competencia, la división y el individualismo entre nuestros estudiantes.
Hay una incapacidad para estimar diferentes escenarios a mediano y largo plazo. Vivimos en el aquí y el ahora. Hay comportamientos indeseables que no generan consecuencias negativas inmediatas y comportamientos deseables que no generan consecuencias positivas. Y finalmente, desempeño regulado, decía yo, por el aquí y el ahora, es decir, por lo sensorialmente percibido y no por lo conceptualmente analizado. O sea, gente que hemos escuchado que dice, es que yo no he visto a alguien enfermo o que se haya muerto, no he sabido nadie que se haya muerto de esta enfermedad, y entonces yo creo que no existe. Frente a eso, algunas líneas de acción y atención psicopedagógica. Yo creo que es importante auspiciar el comportamiento situacionalmente pertinente, pero estableciendo claramente correspondencias entre las condiciones situacionales que están cambiando y nuestras acciones. Hay que promover una enseñanza orientada a la cooperación, el trabajo colectivo y el beneficio mutuo, acentuando que lo que yo estoy haciendo beneficia a otro y a mí mismo, y que todos de alguna manera estamos en una dinámica de beneficio mutuo y de que estamos trabajando por el bien común. Ilustrar la planeación para organizar, jerarquizar y secuenciar actividades, considerando la posibilidad de contar con más de un plan, el plan A, B, C, etcétera, y de situaciones que modifiquen el mismo, es decir, considerar los ajustes que puedo realizar si hay algo que está afectando la realización o el curso de dicho plan. Es necesario que las consecuencias que temporalmente están demoradas, hay que presentárselas a los individuos, aunque de otra forma. ¿Sí? Yo creo que no es conveniente, no es deseable que todos pierdan un familiar en estos momentos para que aprendan, pero yo creo que es mostrarle a la gente las consecuencias, los riesgos que conlleva, por ejemplo, una intubación, ¿no? Por otro lado, recuperar el sentido humanizador del lenguaje para conseguir dos cosas, la trascendencia del aquí y el ahora. Y por el otro lado, potenciar el uso explicativo de las teorías científicas frente a las teorías conspirativas que en estos momentos tristemente están dominando. La tercera problemática, que es en la que nos hemos concentrado desde hace más o menos unos 3 años en el grupo de trabajo. Aquí, de alguna manera, queda en evidencia porque los alumnos muestran una alta dependencia respecto de la escuela y sus horarios. Ya ahorita que las escuelas se cerraron, pues observamos a un ejército de estudiantes que están en crisis. También hay una dependencia respecto del desempeño del docente y también ocurre de aquello que está contenido en los textos. Hay una incapacidad para trascender lo situacional e inmediato, que se ilustra cuando los estudiantes son capaces de repetir lo que tal autor dice, pero son incapaces de plantear nuevo conocimiento a partir de aquello que están leyendo. Y por lo tanto, pues, compartimos algo que nos llega sin verificarlo, porque es algo a lo que no estamos acostumbrados. Hay una regulación del comportamiento por parte de los medios masivos, sobre todo de las redes. Pero hay un dato por ahí interesante que leía, el 70% de lo que circula en las redes son fake news. Hay una impronta respecto del actuar de personajes públicos, así como lo hay respecto del desempeño del profesor, también lo hay respecto del subsecretario. Si López-Gatell no usa cubrebocas, pues entonces yo tampoco. Si el presidente ya salió de gira, pues yo también voy a salir de gira, ¿no? Algunas de las posibles causas. Enseñanza de productos culturales y científicos como objeto de interés, dejando de lado todos los procesos que condujeron a dichos productos. Hay empleo de las mismas estrategias didácticas, aunque esté cambiando aquello que se tiene que enseñar. Es una suerte de insensibilidad a las condiciones cambiantes. Y eso pues es lo que estamos observando. La gente no es sensible a que estamos en el periodo de mayor contagio y está saliendo a la calle en estos momentos. Hay una imposición de criterios de menor complejidad y de fácil satisfacción como constante que cruza prácticamente todos los niveles educativos.
los textos y la ciencia se usan o se asumen como conocimiento acabado e incuestionable, que acaba limitando la pregunta retadora, el pensamiento divergente o la opinión opuesta. También hay una promoción del comportamiento repetitivo, memorístico, invariante. En otras palabras, hemos fomentado durante décadas los hábitos que están vinculados a lo situacional y de alguna manera ahorita estamos pagando un costo muy alto por eso. Frente a eso, hemos trabajado desde hace ya bastantes años en cómo mejorar la práctica docente y se ha planteado promover, primero identificar los ámbitos de desempeño didáctico y promover prácticas inteligentes de la enseñanza. No los voy a describir de manera detallada, solo pasaré lista al asunto, déjenme decirlo así, al ejercicio, a la práctica didáctica de un docente que debiese de respetar por lo menos lo siguiente: la planeación de aquello que va a enseñar, la exploración de aquello que sus estudiantes ya saben hacer, ya han aprendido, la prescripción de los criterios que guíen cada una de las clases, cada uno de los cursos, la ilustración de cómo cumplir con esas demandas, con esos criterios o con esas instrucciones que les estamos planteando a los estudiantes. Después de ilustrarles cómo hacerlo, ponerlos a ellos a hacerlo y supervisar momento a momento su desempeño, por supuesto, retroalimentando frente a lo que están haciendo y lo que tenían que hacer para que ellos sean capaces de evaluar o coevaluar con el docente qué tenían que hacer y qué fue lo que hicieron, como forma de estimación de en qué medida se están aproximando al desempeño ideal. Y esto, creo yo, puede servir, puede constituirse como una serie de condiciones, como un factor que puede promover el desempeño autodidacta y, en consecuencia, la autonomía intelectual de los estudiantes. De alguna manera, el estudiante autodidacta es aquel que identifica los criterios de logro y disciplinarios prescritos por el docente, pero cuando no hay criterios impuestos por el docente, es capaz de elaborarlos. Es aquel estudiante que identifica los aprendizajes conseguidos, así como las condiciones necesarias para los aprendizajes futuros. También identifica los factores disposicionales que interfieren o favorecen el estudio. Identifica y elabora estrategias y recursos que van a facilitar el aprendizaje esperado por el docente. Despliega desempeños en relación con aquello que le piden. Por ejemplo, en el aula es capaz de desplegar desempeño situacional cuando participa y cuando expone, y desempeño extra y transituacional cuando escribe. Es capaz de supervisar su propio desempeño, de autoevaluarse y, sobre todo, de transferir lo aprendido a otras situaciones. Sintetizando, las rutas hipotéticas. Mientras un docente parte de un dominio ordinario, después aprende una disciplina y después aprende a enseñar esa disciplina, el estudiante autodidacta parte de un dominio ordinario, aprende una serie de lineamientos didácticos y con ello se aproxima a un dominio disciplinario. Dicho de otra manera, un docente primero aprende una disciplina y luego aprende a enseñarla. Un estudiante autodidacta primero aprende criterios didácticos y luego disciplinarios. Es importante también considerar diversos escenarios para promover la autonomía intelectual de los estudiantes. Por supuesto, primer escenario puede ser el aula, el laboratorio o el taller, en el que la supervisión del profesor es completa, pero después considerar otros escenarios escolares en los que el estudiante trabaja con otros estudiantes y poco a poco la supervisión del profesor se va volviendo indirecta. Después, escenarios fuera del espacio escolar en los que el estudiante trabaja con familiares, amigos y otros compañeros, que ahora sí, la supervisión es indirecta por parte del profesor, para finalmente llegar a escenarios independientes y diferentes
ambientes a los escolares en los que el estudiante ya egresado trabaja con completa independencia de la supervisión del profesor. Y aquí lo que observamos es un desvanecimiento gradual de dicha supervisión. Con esto se pretende maximizar o poner en práctica aquello que reza, aquella máxima que reza, que el alumno supere al maestro. Colegas, finalmente una serie de reflexiones finales. La pandemia del coronavirus ha impactado de manera muy fuerte en México debido a una serie de fallas estructurales, pero sobre todo funcionales en los ámbitos sanitario, laboral y educativo. Varios o muchos de los problemas que se han expresado en esta pandemia tienen como elemento común conductas reguladas por la situacionalidad y la inmediatez. Por lo tanto, se requiere de la intervención psicopedagógica para el cambio conductual, en particular promoviendo la autonomía intelectual de los educandos. Dicha autonomía intelectual puede partir del desempeño situacional, pero no quedarse ahí. Necesita progresar a formas más complejas. De hecho, la prevención y la contención de la enfermedad requiere de esas formas más complejas, mientras que en la convalecencia demanda de formas enteramente situacionales reguladas, en todo caso, por criterios médicos. Es decir, si usted le va a hacer caso, hágale caso a un médico. La nueva normalidad tiene que caracterizarse por el despliegue de conductas de higiene y autocuidado que siempre debieron fomentarse, pero que ahora tienen que promoverse de manera más constante y se le van a agregar nuevas formas de comportarse. La escuela y el hogar tienen que estar articulados a partir de las prácticas educativas de padres de familia y docentes. No puede ni es deseable continuar con la ruptura entre ambos espacios. Yo creo que la escuela es un espacio que tiene que transformarse después de esto. Como dice Tonucci, si el virus cambió todo, la escuela no puede seguir igual. El aula escolar pública, sin embargo, en estos momentos es un espacio en el que confluyen estas crisis que he descrito, la sanitaria, la laboral y la educativa. En estos momentos es una zona de alto riesgo para enfermarse. Frente al próximo año escolar, creo que nunca como ahora los estudiantes hacinados, sobre todo en las escuelas públicas, representan una amenaza para los profesores, sobre todo para los profesores de mayor edad o con factores de riesgo. ¿Estaremos presenciando el fin del aula escolar? No lo sé. La familia y los procesos de socialización también se están transformando. Basta considerar que lo que antes eran gestos de amor y afecto ahora son antihigiénicos y el distanciamiento social parece ser la medida preventiva más efectiva. Entonces, de alguna forma, la socialización ha sido trastocada. Esa es otra crisis que se nos viene por delante, ¿no? Se han disparado los casos de gente deprimida, de gente con estrés, de gente que ya no soporta el confinamiento. Finalmente, toda crisis encierra en su interior una revolución que tendrá que ser resuelta, creo yo, con mucha inteligencia. Un último apunte. Creo que estamos viviendo un momento histórico inédito. Quien piense que es un año perdido, creo que también pasó de noche por las clases de historia. Y como ahorita no hay una vacuna para este virus, pues queda por delante la prevención. Y la prevención exige mucha educación y ello demanda cambios en el comportamiento de la población. Por eso estoy convencido que la educación tiene que ser una actividad esencial. Lamentablemente, ustedes observan que seremos los últimos que regresaremos a las actividades de la nueva normalidad. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Y bueno, quisiera dedicar esta charla en memoria de todo el personal sanitario, familia y amigos que de alguna manera creo que todos tenemos a alguien conocido que hemos perdido en este periodo. Muchísimas gracias por todo. Pues muchas gracias, doctor Germán Morales, por su excelente conferencia. Ya, como lo indicamos, pues tenemos muchísimas preguntas en el chat.
Voy a ir haciendo mención de algunas y bueno, pues obviamente no podremos retomarlas todas dado el tiempo que tenemos, pero vamos avanzando hacia algunas. Hay una pregunta que dicen que el periódico El País indica que grupos de alumnos de 20 estudiantes pueden llegar a contagiar a 800. Y entonces la pregunta es, ¿qué opina usted sobre lo que puede llegar a ocurrir en México, dadas las características áulicas y de todo el sistema en función del número de los alumnos que hay? Y esto lo voy a ligar con otra pregunta que también hacían, que es qué tan posible es el éxito académico organizando el semestre, digamos, mitad en línea y mitad presencial, que es una de las opciones que se han dado para evitar el hacinamiento de alumnos, intercalando entonces la asistencia con trabajo por medios electrónicos. Bien, el escenario creo que es retador. Leí una nota que la Asociación de Escuelas Privadas, sobre todo de educación media, superior y superior, están esperando un escenario de desbandada de estudiantes. Más o menos el sistema educativo mexicano escolarizado pierde 1.700.000 estudiantes en todos sus niveles al año. Es probable que este año vamos a perder muchos más. Pero a diferencia de otros años que los estudiantes dejaban la escuela, ahora lo que creo que vamos a observar es que los estudiantes ya no van a regresar a la escuela. El hacinamiento ya era un problema. Por ejemplo, en Iztacala nuestras aulas están diseñadas para funcionar. En su inauguración se pensó estudiantes, un número de 25 alumnos. Hay aulas que están operando con 45 estudiantes. Es imposible, ya era imposible. Frente a eso, implementar medidas como el tener reuniones, clases virtuales, me parece que también debimos de haberlo hecho desde antes. O sea que lo que estamos viviendo es la conjunción de dos modalidades que nunca debieron tampoco estar separadas. O sea que el modelo híbrido debió haber estado en vigencia desde hace por lo menos, yo creo, 20 años. Desde hace 20 años no tiene sentido hablar de sistema presencial porque acabamos haciendo muchas cosas a distancia. Y viceversa, el sistema virtual, pues no todo era virtual. Creo que ahora nos han recalcado, y creo que ahora sí va a ocurrir, el sistema híbrido. A mí me parece que desde hace tiempo debemos de haber aprovechado todos los recursos. Muchos profesores estamos descubriendo Zoom, estamos descubriendo las aulas virtuales, pero ahí estaban desde hace tiempo con otras modalidades o con otros nombres, pero ahí estaban. El regreso a la escuela no va a ser sencillo, sobre todo porque, como dice el subsecretario, esta es una pandemia larga. El confinamiento ha sido largo y esto es uno de los efectos de haber aplanado la curva. O sea, pudo haber sido súbito y entonces a lo mejor ya estaríamos pensando en que no se hubiera alterado el calendario y en regresar a la escuela. Lo que tenemos es que se alargó y en diferentes ciudades o en diferentes regiones ha sido diferencial el curso de la pandemia. Por lo tanto, el sistema o el calendario escolar unificado que teníamos en el país ya se alteró. Es muy probable que tengamos un calendario escolar en Jalisco, otro en Nuevo León, otro en la Ciudad de México y, por supuesto, en la universidad, por ejemplo, en la UNAM, nos están exhortando a tener alrededor de 10 alumnos junto con el profesor 11 al mismo tiempo. Entonces, eso exige otra vez el que uno esté pensando cómo vamos a hacerlo para poder cumplir con estas medidas sanitarias. Es decir, las medidas sanitarias parece que ahorita están ahogando las medidas académicas y yo creo que es necesario que planeemos, que reflexionemos y sobre todo que implementemos acciones que permitan mantener una armonía, porque si no, tampoco tendría mucho sentido regresar al aula si, como han dicho muchos, si de todos modos no está aprendiendo el estudiante y solo se está arriesgando. Por supuesto, así como mucha gente ha mostrado su temor a tomar el transporte público, yo creo que mucha gente va a mostrar su temor a regresar a la escuela.
Y no solamente estoy pensando en estudiantes, también estoy pensando en docentes. Creo que viene una oleada de jubilaciones de la planta docente, tal como ocurrió con muchos médicos en los hospitales, que vino esto y muchos metieron incapacidad porque ya habían dado positivo, otros renunciaron y otros estuvieron tramitando su jubilación. ¿Ok? Muchas gracias, doctor, por su respuesta. También por aquí hay otra pregunta que dice que, bueno, en el marco de efectivamente vamos a regresar, pero pues todavía eso parece ser, va a llevar todavía algunos meses, tal vez. En ese sentido, ¿cuáles son los aspectos a considerar para un diseño didáctico de clases a distancia que pues fueron diseñadas más bien para una modalidad presencial? O sea, ¿cómo de esto presencial llevarlo para las clases a distancia? Y me parece que se relaciona también con otra pregunta que nos hicieron sobre ¿qué sugerencia didáctica nos puede ofrecer para que las clases a distancia tengan el efecto educativo pretendido y no se quede simplemente en una apariencia de interacción didáctica? Yo creo que las dos preguntas son muy, muy interesantes. Creo que nunca debió de haber estado divorciado este asunto de la práctica y la teoría. O sea, que creo que no debió de estar confinado a un horario y un espacio. O sea, a la escuela y de lunes a viernes, por ejemplo, de las 7 de la mañana a las 3 de la tarde. O sea, creo que la realidad era ese espacio en el que teníamos que estar ejercitando aquello que aprendíamos, ¿no? Sé que suena incluso para algunos ridículo decir, qué triste, otro día más sin usar el trinomio, binomio o el mínimo común múltiplo, ¿no? O sea, cosas que aprendíamos en la escuela que no usábamos cotidianamente. Creo que no hay laboratorio más bonito para observar que la realidad. Entonces, creo que el estudiante tiene que seguir aprendiendo todo el tiempo en diferentes espacios y que debió de haber sido así desde hace muchísimo tiempo y no así, ustedes solo aprenden en este horario y cuando termina el calendario escolar dejan de aprender y cuando estamos de vacaciones también el aprendizaje se va de vacaciones. No, o sea, creo que ahorita la casa ha sido un espacio que nos ofrece estas posibilidades de, por ejemplo, poner en práctica lo que aprendimos en química al ayudar a cocinar, ¿no? Creo que si alguien tiene esta oportunidad de tener un jardín o los alimentos que comemos, pues ahí uno pone en práctica y ejercita, concreta todo lo que aprendió en biología. Es decir, la realidad es un espacio en el que tenemos que estar ejercitando aquello que estamos aprendiendo. Pero creo que en estos momentos, en este año se puso en evidencia que nos preparábamos para los exámenes y que el sentido de ir a la escuela era obtener una calificación aprobatoria y no necesariamente hacernos de herramientas que mejoraran nuestro día a día, porque estábamos modificando nuestro comportamiento a partir de aquello que estábamos aprendiendo en la escuela. Ahora, sobre qué estrategia didáctica, yo creo que se requiere, y rápido, porque no tenemos mucho tiempo, de prepararnos como docentes y los estudiantes de todos los niveles y los papás, por supuesto, este asunto de creo que se aprende haciendo las cosas. O sea, no hay de otra. El asunto es que en estas condiciones no podemos aprender a cómo ser un buen enfermo enfermándonos. Creo que ahorita el reto es cómo aprendemos a cuidarnos justamente para no enfermarnos, porque creo que ninguno de los que estamos ahorita en esta reunión podría levantar la mano y confiar plenamente que su sistema inmunológico y sus condiciones de vida lo hacen alguien resistente a esta enfermedad. O sea, creo que no. O sea, creo que ahorita de lo que se trata es justamente de recuperar eso que no habíamos recuperado y rápidamente ponerlo en práctica. O
frente a una oleada de tanta información que está confundiendo a la gente. Un día leemos una cosa y al otro día otra. O sea, pensemos en el asunto de los cubrebocas. Primero que no había que usarlos, después que sí, después se recomienda que lo usemos, pero los personajes públicos no lo usan. Entonces, la gente acaba confundida. Y como no pasó por el aula y no la preparamos para investigar, para cuestionarse, para sopesar argumentos, entonces acaba siguiendo lo que le dicen. Y mucho de lo que le dicen pues, no está fundamentado en evidencia. Sí, de acuerdo, doctor. Bueno, estoy viendo que son muchísimas preguntas. La verdad es que no creo que podamos dar salida a todas. Estoy tratando de fusionar algunas, pues para que se dé respuesta a la mayor cantidad. Y bueno, pues por ejemplo, aquí hay otra de cómo ayudar a nuestros alumnos para promover el autoaprendizaje, a que no sean tan dependientes de la escuela, del aula, del docente. Y de hecho, esta la ligo con otra que dicen, ¿qué tal el aprendizaje por medio de proyectos? ¿Cómo puede funcionar eso? O cómo pueden funcionar ¿cómo dice aquí? Las plataformas. ¿Cómo pueden incluirse para promover el autoaprendizaje en nuestros estudiantes? Bueno, la última parte, la tercera problemática, justamente lo mencioné, a lo mejor lo mencioné muy rápido. Yo les dejaba ahí los datos para que me escriban por correo, para acceder a los materiales en los cuales hemos documentado, hemos escrito, hemos publicado mucho de lo que aquí se presentó. Espero tener pronto una publicación en la que podamos esto que se presentó sintetizado, presentarlo en extenso. Pero yo diría que hay que pensar en escenarios, hay que pensar en prácticas docentes, hay que pensar en prácticas que tienen que cambiar de los estudiantes. Me gustó mucho esto de el trabajo por proyectos porque me parece que resalta eso que yo mencioné de el trabajo colectivo, porque es una de las cosas que va a fomentar el bienestar y el bien común. O sea, el bien común requiere que todos contribuyamos con nuestro granito a algo que le vamos dando forma entre todos y que es el resultado del trabajo de un equipo. Eso es lo que ahorita está faltando mucho. O sea, la gente está pensando nada más en su beneficio personal y no en que lo que está haciendo, a lo mejor tú saliste a la calle sin cubrebocas y tu sistema inmunológico es muy bueno, eres asintomático, pero no te das cuenta que estás exponiendo a el abuelito, la abuelita, al diabético, al conocido que es hipertenso, etc. Creo que el trabajo por proyectos es una de las formas de concreción del trabajo colectivo. Me parece extraordinario. Creo que lo que estamos haciendo ahorita es un ejemplo de eso, ¿no? O sea, yo creo que con todas las preguntas, que aquí estoy también viendo muchas de ellas en el chat, se hace más rica la discusión, se generan más ideas. Yo presenté algunas líneas que a mí se me ocurrieron, pero por supuesto no creo que son todas y no creo necesariamente que son las mejores. Ahorita estoy seguro que muchos están pensando de, se puede hacer esto y esto y esto. Para promover la autonomía intelectual es un proceso que lleva tiempo, pero que ahora lo tenemos que hacer rápido y lo tenemos que hacer casi como una obligación, porque esto nos lo exige. O sea, durante mucho tiempo cumplíamos con nuestro papel de yo llego, doy la clase y si aprendieron bien y si no aprendieron, pues ya no me importa. Pero ahora no, o sea, esto que está pasando nos afecta a todos. Yo creo que esto es inédito en ese sentido. Lo que alguien hace está afectando a aquellos que le rodean. Y por lo tanto, entonces creo que hay que poner en armonía el asunto de la promoción de la autonomía intelectual con el bienestar colectivo o el bien común. Muchas gracias, doctor. Bueno, creo que para finalizar la última pregunta, de verdad son muchas. Agradecemos a todos los que han hecho preguntas. Seguramente podremos pues hacerlas llegar al doctor y darle salida de alguna manera. Usted comentaba en su ponencia que
pues es necesaria la educación cívica, de valores y cosas por el estilo. Y preguntaban cómo se relaciona o cómo ve en relación con eso las nuevas materias que está promoviendo el gobierno federal. Bueno, Estas hay, últimas 2 o 3 que propusieron recientemente. bueno, es que no sé a cuáles se están refiriendo en particular. Yo lo que creo es que, por ejemplo, el civismo en estos momentos se volvió crítico. O sea, muchas cosas se volvieron críticas, pero creo que el asunto del civismo nos pone en evidencia el que el enseñar el civismo como una materia teórica, sin ilustración, a través de definiciones, ¿no? La libertad es esto, la responsabilidad es esto, pero no mostrarnos, no ilustrarnos sobre todo, ilustrarnos comportamiento responsable, comportamiento de alguna manera cívico. Creo que es lo que está haciendo ahorita Agua, porque la gente pues seguramente aprobó civismo, ¿no? Sacó una calificación. Yo veía en mi boleta en la primaria que casi de cajón las calificaciones de 10, 10, 10, 10. ¿Qué se tomó en cuenta? No lo sé, pero ahora sí podremos decir que en muchos sentidos la población mexicana está reprobada por la realidad en cuestiones de civismo, ¿no? Y yo lo que creo es que no podemos seguir enseñando el civismo de la misma manera, no es a través de definiciones, no es a través de estar memorizando y repitiendo la definición o las definiciones de lo que es la libertad, de lo que es la responsabilidad, de lo que es la honestidad. Yo creo que ahora más que nunca se requiere el que estas materias sean críticas, pero se articulen con las demás. A mí me parece que también importante que no deben de estar separadas. De alguna manera yo los separé, pero si ustedes se dieron cuenta, están interrelacionadas las matemáticas y la química y las ciencias naturales o la biología con el civismo, etcétera. Entonces, me parece que nunca como ahora la labor tiene que ser de todos, prácticamente de todos. O sea, ahora nadie puede asumir el de nos toca a los profesores o nos toca a los médicos. No, yo creo que desde nuestras diferentes trincheras tenemos que hacer cosas para que esto no siga expandiéndose. Estamos a la mitad de la curva epidémica y todos los días estamos ahí observando las noticias para ver si esto ya viene en descenso y no vemos en qué momento comience a cambiar. ¿Qué nos queda frente a eso? Seguir haciendo cosas y multiplicando tanto lo que hay que hacer con otros, con quienes nos rodean, como nuestros comportamientos tienen que ser, creo yo, más efectivos, inteligentes y por supuesto también se requiere pues mucha sabiduría, ¿no? De acuerdo, doctor. Pues sí, bueno, aquí nos están pidiendo que si puede compartir nuevamente su correo electrónico, su dirección de correo electrónico, para solicitar material o incluso pues para ponerse en contacto con usted y pues lograr dar salida a muchas de las preguntas que generó esta conferencia que usted impartió. Entonces, Sí, pues si claro que gustan, sí. a lo mejor lo podría comentar y nosotros ahorita lo ponemos en el chat. Sí. Este, Bueno, en cuestión de redes, tenemos ahí una página de Facebook para tener contacto con población que no necesariamente son psicólogos o educadores, y es Dr. Germán Morales Chávez en Facebook, así encuentran la página. Tenemos un Facebook académico o la red social académica que es academia.edu. Ustedes teclean una vez que entren ahí Germán Morales Chávez y van a encontrar como el 70-80% de los materiales que hemos publicado y ahí pueden descargarlo. Y ya para contactarme personalmente porque tienen inquietudes particulares, el correo es g de gato morales c de casa @unam.mx. De hecho, creo que ya lo acaban de compartir, ya está en el chat. Esas son las maneras en las cuales podemos seguir en contacto. Y por supuesto, creo que estos espacios también permiten llegar a más gente y de alguna manera también permiten, ojalá que permitan auspiciar pues, el cambio de comportamiento, ¿no?
Muchísimas gracias, doctor. Y bueno, pues le vamos a hacer llegar su constancia por medios electrónicos, pero quisiera leerla. Y bueno, a la letra dice: Universidad Autónoma de Tlaxcala, Facultad de Ciencias para el Desarrollo Humano, licenciatura en Educación Especial, maestría en Educación Especial, Cuerpo Académico, Educación Especial y Procesos de Aprendizaje. Otorgan la presente constancia al doctor Germán Morales Chávez por haber impartido la conferencia virtual El virus que desnudó la crisis, el caso de la educación, impartida a docentes, alumnos, investigadores y profesionales de la educación. Por la cultura a la justicia social, Tlaxcala Xicoténcatl, a 18 de junio del 2020, y firma la directora de nuestra facultad, maestra Diana Selene Ávila Casco. Pues muchísimas gracias, doctor, por su participación, y doy la palabra a nuestra maestra de ceremonias, la doctora Andrea Saldívar. Bueno, pues hemos llegado al final de esta interesante charla. Agradecemos nuevamente al doctor Germán Morales Chávez por su magistral participación. Ha sido muy clara, concreta, situada en nuestra realidad a partir de ejemplos exactos y esclarecedores, y creo que eso posibilitó que se hiciera tantas preguntas para su persona. En ese sentido, también agradecemos a los asistentes por esta participación tan activa que han tenido, y les solicitamos que no abandonen todavía la sala, porque tienen que hacer su registro de asistencia en el link que en este momento se está publicando en el chat, para que puedan tener ustedes posteriormente pues su constancia. Por último, queremos invitarlos a nuestra última conferencia de este ciclo de charlas que hemos tenido. La conferencia está intitulada Respuesta educativa a las personas con discapacidad en tiempos de pandemia. El conferencista, el doctor Luis Ortiz Jiménez, de la Universidad de Almería, España. La cita es para el próximo 25 de junio a las 11 de la mañana, como han sido estas 4 conferencias que hemos tenido. Bueno, estas 3 y esta última, que será el 25 de junio. Ya saben, hay que hacer el registro previo y cierra las inscripciones el 24 de junio. Lo que nos ha estado ocurriendo es que el cupo es limitado y tenemos que cerrar antes, porque pues tenemos una muy buena participación y respuesta por parte de todos ustedes. Entonces, yo les sugiero que a la brevedad hagan ese registro para que no pierdan su lugar. Aunque, como ustedes conocen, estamos también transmitiendo de manera directa en Facebook, y tenemos ya un canal de YouTube del Cuerpo Académico donde también se están subiendo los videos de estas transmisiones. Pues tengan todos una excelente tarde, y que sigan en casita encerrados y tengan mucha responsabilidad ciudadana. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Hasta luego. Gracias.